trabajo, ¿no? Y este año también volvimos a presentar, pero ya con la otra obra que él mencionaba, e igual, lo mismo. Entonces, pues sí, nos ha ido bien. Con el matrimonio también fue en la muestra, estuvo primero, fue curioso porque fuimos primero a una muestra regional, pero fue por una selección que hizo, es que alguien en la Secretaría nos vio. En la Secretaría de Cultura del Estado. Pues, y vio el trabajo y nos propuso para que estuviéramos en la muestra, una muestra regional donde compiten 8 estados, es decir, donde compiten grupos de 8 estados de la zona centro, en este caso en México. Y en esa muestra resultamos ganadores y fue lo que nos dio el pase a la muestra nacional. Y después de eso entonces fue que vino la muestra estatal. Y bueno, por suerte ahí... Algo de eso estuve leyendo hoy cuando estuve buscando alguna información de ustedes, vi algunos artículos precisamente que estaban hablando sobre eso, sobre ese trabajo. Y respecto a lo que te decía Ilian ahorita de las líneas de trabajo, él, por ejemplo, como él te decía, a él le gusta tal vez un poco más, es como un trabajo más de investigación que parte de un tema o de algún tipo de inquietud personal o lo que sea. En mi caso también me gusta, me seduce ese trabajo, pero todavía me siento también atado, más atado creo yo, que a trabajar con textos. Me gusta mucho trabajar también con textos y siempre hemos dicho que como nos interesan las dos vías, pues estamos abiertos a hacer eso, ¿no? Y no estamos buscando tampoco estar en la moda por estar en la moda. Okay, más bien no nos pueden interesar textos que tengan miles de años o un texto que se haya escrito el otro día, ¿no? Es decir, eso para nosotros lo importante es básicamente lo que sucede allí en el escenario y para eso puedes partir de una investigación, ya sea de un tema o de cosas personales que tú quieras poner en escena y buscar la manera de que eso llegue a un resultado o partir de un texto y respetar ese texto o crear también a partir de ese texto, hacer versiones, lo que tú quieras, ¿no? Y luego también dentro de la compañía nos ha interesado también tener colaboraciones con otros creadores que no solamente tienen que ver con lo que es la escena, sino nos interesa también trabajar con gente que maneja la multimedia, gente que se dedica a crear sonidos, o sea, invitar colaboradores. Claro. Y de alguna manera tener una especie de, manejar una especie de transdisciplina, de poder sí invitar a tal vez un artista que es un artista plástico, pero que nos seduce también su trabajo y colaborar con eso, a ver qué sucede. Y bueno, también, como decía Leo, pues además somos actores, tenemos una formación de actores. Y si nos invitan otros directores que dicen tengo tal texto y si nos gusta, pues hacemos también eso. Como en este trabajo que acabamos de ver, donde hay es un trabajo que partió de ustedes mismos, ¿no? Ustedes tomaron textos, tomaron las ideas, tomaron las situaciones, cómo ustedes logran imbricar textos, estos textos específicos, ¿no? Que están escritos para un contexto, con unas historias, como a el lenguaje del movimiento, que prácticamente en un amplio aspecto del espectáculo, el lenguaje del movimiento no apoya el texto. Es decir, no es un trabajo donde el movimiento está reforzando lo que estoy diciendo, sino al contrario, el texto está en contraposición con el movimiento. ¿Cómo ustedes llegan a este trabajo? Bueno, este trabajo fue un proyecto que se ganó un estímulo estatal en el 2013 y partía de un tema, ¿no? La adicción a los videojuegos, y teníamos que hacerlo alrededor de un año. Y como los primeros meses fue ver cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Trabajar, ponernos de acuerdo, alinear la metodología de investigación. Y entonces empezamos a investigar por las redes, o sea, por donde podíamos, toda la información con respecto a los videojuegos. Ninguno de nosotros tenía un acercamiento con los videojuegos como tal. Yo de niña, ¿no? Una vez que agarré una consola, jugué ahí, no me dejaban jugar, en fin. Y entonces, pues, al desconocer ese mundo, porque es todo un mundo,
dijimos a investigar y nos empezamos a meter a ver qué era un gamer, que todas las terminologías que utilizan porque son muy específicas, y después también sobre las consecuencias de salud, sociales, que a veces te dejan el hecho de enfocarte demasiado en una cosa, ¿no? Como cualquier adicción. Y ya una vez teniendo toda, como ahora sí, esta investigación, mientras estábamos haciendo también esto, a entrenar. Para todos, para nosotros tres, tener un lenguaje en común, entrenamiento desde el Six Viewpoint, que es una técnica que creo la manejan aquí en Estados Unidos. Viene de la danza. Viene de la danza. Nosotros la conocimos a través de una maestra, Catherine Corey, que es del Tisch de Nueva York. Entonces empezamos a trabajar sobre eso y ver cómo parte de la investigación la metíamos a esta exploración corporal, ¿no? Y después empezamos a ver textos. Era mucha información y no sabíamos por dónde íbamos a ir, entonces era una perdedera al principio. Y empezamos a bajar cosas, ¿no? A ver qué nos interesa, qué queremos decir, y empezamos a jugar con textos, tanto de gamers, ¿sí? De la red, que nosotros empezamos a pulir, a trabajar, a reescribir, a componer, y empezamos a escoger también textos de William Shakespeare y Rodrigo García, porque queríamos que tuvieran una historia, ¿sí? De una pareja y cómo estos videojuegos a veces afectan también las relaciones humanas, y nos seducía mucho la relación de una pareja, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con textos de Otelo, con textos de Rodrigo García, que es del Rey Lear, una adaptación de Rodrigo García, y que de alguna manera todo tenía que ver con William Shakespeare, ¿no? De alguna forma. Siempre llegas a Shakespeare. Sí, ¿no? y entonces también dijimos, bueno, tenemos estos textos, ¿cómo lo llevamos a la acción, ¿no? Al movimiento? Y efectivamente no queríamos que fuesen ilustrativos. Nuestro movimiento, nuestra acción escénica, no queríamos que fuese ilustrativa. Y entonces empezamos a tratar de ver cuál era la esencia de lo que estábamos tratando de decir, y en base a eso buscar las acciones, buscar el movimiento. Y una pregunta sobre la base de este mismo tipo de trabajo, sabiendo ya, como dijiste en un principio, que Acapulco no es una ciudad donde hubiera mucho movimiento teatral, ¿cómo el público recibió este trabajo? Muy complicado. Te voy a explicar. Mira, sí, es una obra que de repente hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y eso está muy bien. A mí me satisface mucho que eso suceda. Y hay gente que de repente no la entiende o no conecta con la obra, y no es responsabilidad de la persona, es más bien responsabilidad de todos los que tenemos que ver con el hecho teatral, que finalmente es el público y nosotros. Pero, y en cuanto a cómo la afluencia del público, por ejemplo, con esta obra en Acapulco, en la primera temporada que hicimos, fue así como nadie, ¿entiendes? Sí, iban 2, 3 personas y nada, y hacíamos la función, y para nosotros era de todas maneras como lo tomábamos como un buen ensayo, ¿no? Finalmente era una función. Un día nos pasó una cosa que a mí me pareció muy lindo, ¿no? Porque estábamos filmando la obra, precisamente la queríamos filmar, pero ya había terminado la temporada, y se apareció un canadiense que andaba de turista por Acapulco, entró al teatro y preguntó, bueno, ¿no hay obras de teatro aquí? Y le dijeron, no, pero bueno, ahí hay unos que están filmando una obra, tal. Y yo quiero verla. Y el canadiense entró, recuerdo que se llama Bill, eso fue hace 2 años, me acuerdo de él, y entró y dijo, no, le dijimos, es que no es una función, estamos filmando la obra, vamos a estar parando y tal. Y dijo, no importa, yo quiero verla, y se sentó allí. No sabía casi nada el español, y obviamente nosotros no sabemos casi nada de inglés. Sin embargo, Bill, en esa primera temporada, había terminado la temporada y 2 días después estábamos filmando, fue la persona que mejor comprendió la obra de todos los que lo habían visto en esa primera temporada en Acapulco, quiero decir. Seguro era un gamer.
No sé, pero cuando terminó, él estaba encantado, decía, pues jamás me imaginé, yo vine aquí a Acapulco a otra cosa y nunca me imaginé ver una obra de teatro, menos este tipo de obra de teatro aquí. Y bueno, entonces él estaba encantado y nosotros encantados con Bill, ¿no? Y luego hemos hecho como otras temporadas y ha sido como variable realmente la aceptación del público respecto a la obra. Sentimos que hay personas que la han visto y se han compenetrado muchísimo con ella. Otra cosa que nos gusta mucho de la obra y que el público también nos ha dado una clave interesante, y yo creo, y me gustaría decirlo, es que la obra nosotros la hemos estado cambiando constantemente. Es decir, nosotros estrenamos en diciembre de 2013, ya casi para 2 años que estrenamos esta obra, y siempre en casi todas las funciones nosotros hemos hecho cambios, o entre temporadas hemos ido introduciendo cambios. Hay cambios de todo tipo, es decir, el estreno de la obra a como está ahora, hay cosas muy distintas. Siempre se puede seguir elaborando. Exacto, y es un trabajo que por eso a mí me gusta tanto y que lo disfruto tanto, porque me siento en la libertad total y absoluta. Del día que yo quiera cambiar algo, lo voy a cambiar. Entonces, eso es algo muy interesante. Tal vez con respecto a otras obras que hemos hecho, el público ha sido tal vez más, ha sido más populares. Por ejemplo, con El matrimonio Palabraqui ha sido un gran éxito de público en cuanto a popularidad, asistencia y tal. Esta obra no ha sido así. La verdad es que no ha sido así. Hemos tenido un público fiel, pero escaso. Hay obras que como obras suceden estas cosas, ¿no? Todo el público que acepta todo tipo de teatro, el público teatral, que lo va a ver todo y que le gusta todo, pero generalmente hay público que para este tipo de obras ya hay que tener también una cultura teatral, que no tiene que ver con la cultura educacional, sino teatral, de formarse un gusto por el teatro. Indiscutiblemente estas obras siempre uno las hace por el placer que siente de hacerlas, pero sabe que no sabe a lo que se va a enfrentar con el público, ¿no? Pero bueno, pero es muy válido. Del público, ¿alguien quiere hacerles alguna pregunta, saber algo? La explicación. Bueno, mi nombre ya muchos lo conocen, mi nombre es Valentín Álvarez Campos, soy director de teatro y actor también. Y la pregunta que te iba a hacer estaba relacionada con toda la explicación que tú diste. exacto. La explicación que tú diste sobre el trabajo investigativo y sobre el experimental, muy claro. O sea, yo siempre pienso que el teatro experimental es más interesante para toda la gente innovadora. Toda la gente que quiere hacer teatro necesita experimentar toda una serie de facetas del teatro. Y el teatro experimental es una buena fuente para experimentar dentro del teatro. Eso que tú dices de que cambió y cambiará todavía aún más. Yo considero que es un trabajo bien interesante, porque se aunan la actuación, el trabajo corporal, el baile, el amor, el romance, la crudeza. O sea, este trabajo que acabo de ver me hizo un recorrido de los tiempos de los estudios teatrales. Entonces siempre es interesante uno recordar lo que una vez tuvimos que pasar para poder llegar a donde llegamos. Así que yo les auguro que van a tener mucho éxito siguiendo trabajando esta línea de teatro experimental. ¿Qué hiciste en Albi con el cuento del zoo? ¿Qué persona hiciste? Jerry. Y quiero hacerlo dentro de 10 Yo lo hice años, cuando tenía 18 años. Sí, yo me volví loco también, y cuando tenía como 17, 18 años lo hicimos. Muy interesante. Y después como 11, 10, como sé, no se fue en 2013, como 10 años después, un poquito más, lo volví a hacer, esta vez dirigido por ella. ¿Y quién hizo el personaje de Ben? De Peter. Peter. Lo hizo otro muchacho que se llama David Almada, es un actor de Acapulco. Hizo el personaje de Peter. Pero yo creo que yo la quiero volver a hacer, ¿no? Queremos, hace rato estamos
que hay que retomarla esta vez con Ilian, que Ilian es el personaje de Peter, ¿no? Ajá. Porque es un montaje que tenemos ahí